La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Hoy en Padres al Día vamos a hablar de alteraciones del aprendizaje por procesos del oído medio. Nuestra invitada, la licenciada Patricia Yunta, ella es fonoaudióloga, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Fonoaudiología y de la Sociedad Paraguaya de Otorrinolaringología y está con nosotros aquí en el programa. Y queremos hablar de este tema que nos parece muy importante, porque atención con estos datos que tenemos. El problema del bajo rendimiento académico se complica mucho cuando existen alteraciones del oído. En muchos casos, padecer otitis media recurrente durante los primeros años de vida puede ser el origen de un retraso en la adquisición del habla y del lenguaje. Pueden resaltar problemas del lenguaje expresivo como mala articulación, sintaxis confusa, baja calidad de voz y más adelante dificultades del aprendizaje. Tenemos este tema que nos parece muy importante y lo vamos a charlar con nuestra invitada en instantes nada más. Ahora, como siempre, hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Gracias a las marcas que están apoyando, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado asistiendo al programa, gracias a los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos. Y le agradecemos principalmente a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir con nuestra lista de agradecimientos porque siempre tenemos por lo cual agradecer. Nosotros agradecemos que estás del otro lado. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, yo recibo a nuestra invitada y enseguida estamos hablando de alteraciones del aprendizaje por procesos del oído medio. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Patricia Yunta. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Vivi, y un placer también estar contigo compartiendo aquí el programa contigo. Así es. Hace mucho tiempo que no la entrevistaba, la última vez fue en El Doctor en Casa, y bueno, y ahora en Padres al Día, y feliz de recibirte y estar aquí contigo, una excelente profesional, las mejores que tenemos en nuestro país, una de las mejores que tenemos en nuestro país, y vamos a hablar de las alteraciones del aprendizaje por procesos del oído medio. Y te quiero pedir que nos expliques un poquito del oído medio. ¿Qué es el oído medio? Para que volvamos a aquellas clases del colegio donde estudiábamos esto. Bueno, básicamente el oído es el órgano de la audición, por él se perciben los sonidos. Pero básicamente, para hablar exclusivamente del oído medio, el oído consta de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Con respecto al oído externo es lo que llamamos la oreja, sí, y el conducto auditivo externo. Después, llegando a la membrana timpánica, comenzamos lo que es la parte del oído medio, que es membrana timpánica, cadena de huesecillos que componen el martillo, el yunque y el estribo, que están articulados, y la platina del estribo, que es una de las partes del oído medio, se adosa a lo que es la membrana, la ventana oval, que viene a ser ya el oído interno. Además, en el oído medio, de contar con los huesecillos y la membrana timpánica, hay un conducto que se llama trompa de Eustaquio, que es la que mantiene las presiones de aire en el oído medio, y por otro lado también nos permite hacer una comunicación de ventilación entre la nariz y la garganta, o lo que sería la laringe. Ya. Entonces, esa parte del oído medio es un área muy importante, sobre todo en la audición en los niños. Y ahí es donde, cuando hay fallas, hay en ese lugar, ¿verdad?
Claro, lo importante es esto, que realmente lo que se nota, y es muy común en los niños, porque, por ejemplo, la membrana timpánica, si tienen algún tipo de líquido, si tienen algún tipo de catarro o con el uso del cotonete hayan hecho alguna perforación timpánica, todo esto va en alguna manera a disminuir la audición, va a afectarla en algún grado, ¿verdad? Pero la membrana, lo que yo hablaba de la trompa de Eustaquio, es una parte del oído medio que a veces no se le tiene mucho en cuenta. Y por ejemplo, niños que son respiradores bucales o tienen problemas de adenoides, esto hace que no ventile bien el oído medio y por lo tanto produce una alteración en el aprendizaje, en el lenguaje, claro, en la pronunciación. Entonces es muy importante y sobre todo en los niños, porque la trompa de Eustaquio en los adultos está más verticalizada y nosotros podemos expectorar. Sí. Pero en los niños este conducto es horizontal y es muy pequeño, muy cortito por el tamaño de la cara, claro, también. Entonces los niños no pueden expectorar. Por eso es que muchas veces los pediatras dicen que no les den de mamar muy acostados, sí, al niño, porque directamente tapa a la trompa de Eustaquio y tienen generalmente algún tipo de catarro, los niños. Bueno, ¿y cuáles son las señales que cómo podemos darnos cuenta si nuestro hijo tiene algún tipo de problema de la audición? Las señales más comunes son que uno le llama al niño y el niño no responde. O pregunta varias veces qué dijo. O le damos una orden y nos trae otra cosa. Por ejemplo, dicen, tráeme la zapatilla y nos trae unos libros. Entonces, pero si yo te pedí tal cosa, yo te escuché eso, mamá. Otro, que son muy desatentos en la escuela. Por otro lado, también tienen trastornos en el dictado, si es que vamos a estar así. Claro. Entonces, el niño, uno le dicta una cosa y yo entendí tal otra. Claro. Ponen el volumen del televisor muy alto, hablan muy fuerte. Entonces, son todos ítems que nos dan a pensar que hay algún problema auditivo. Claro. Perfecto. Bueno, para saber, porque muchas veces pueden tener problemas, o sea, escuchan, pero no escuchan tan bien. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es lo que nos decía aquí la licenciada Patricia Ayunta. Tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos con ese primer material, por favor. El oído medio. El oído es el órgano que nos permite percibir los sonidos. Está compuesto por 3 partes. El oído externo, formado por el conducto que comienza en el orificio de la oreja y termina en el tímpano. El oído interno, formado por el caracol cóclea, que es el que tiene la capacidad de oír, y por el laberinto, que es el encargado del equilibrio. Y entre el oído externo y el oído interno se encuentra el oído medio, que es una cavidad con aire en la que están los huesos de transmisión del oído, martillo, lenticular y yunque. En la parte inferior está un tubo llamado trompa de Eustaquio, que es el drenaje natural del oído medio con las fosas nasales. Por este tubo el oído equilibra las presiones y mantiene un ambiente correcto para la transmisión de vibraciones. Licenciada, y cuando estamos, por ejemplo, en una altura, en el avión, se nos tapa el oído y hacemos así, o masticamos chicle o alguna cosa, ¿eso qué es lo que se tapa? ¿La trompa? La trompa de Eustaquio es la que tiene que nivelar el nivel de presión aérea. Entonces, cuando estamos en los aviones, sobre todo los más modernos, no hay tanto problema porque tienen cabinas de presurización y despresurización. Pero en general, si el descenso es muy brusco, de repente ocurre eso. Es la trompa de Eustaquio la que se cierra. Entonces, el hecho de masticar chicles o bostezar nos hacen que esa presión, tanto del oído medio como del oído externo, queden equilibradas y entonces no quede uno como con esa sensación de oído tapado. Claro, de oído tapado, tal cual. Bueno, ahora vamos con este otro material, por favor. La otitis media y la audición del niño. Todos los niños con infección de oído medio o líquido tienen un grado de pérdida auditiva. La pérdida promedio en oídos con secreción es de 24 decibeles, equivalente a usar auriculares.
Los líquidos más espesos pueden causar una pérdida mucho mayor de hasta 45 decibeles, el nivel de la conversación normal. El niño puede tener pérdida de la audición si no es capaz de entender ciertas palabras y habla a un volumen mayor del normal. Básicamente escuchará sonidos poco claros y se perderá de entender algunos diálogos. De todas formas, las consecuencias pueden ser importantes. El paciente puede perder en forma permanente la habilidad de entender en forma concisa el diálogo en ambientes ruidosos como el aula de la escuela, llevando a un retraso en el aprendizaje. ¿Está correcto eso? Sí, así es. Realmente nosotros tenemos que tener en cuenta cómo puede estar afectando este trastorno en el oído medio. Como decíamos recién, hablamos de la trompa de Eustaquio, pero podemos hablar también de las otitis, donde hay presencia de líquido o catarro, y esa disminución de la audición hace que realmente los niños perciban muy mal o distorsionados los sonidos del lenguaje. Por lo tanto, entonces, van a tener problemas también tanto del habla, porque pueden pronunciar mal porque están escuchando mal. Claro. Y por otro lado, en las aulas, en los colegios no están del todo preparados para poder escuchar muy bien, entonces son aulas muy grandes, hay muchos niños, todos hablan, entonces la pérdida aún se nota más, porque están más expuestos a este ruido ambiente que hace que sume al problema ya instalado en el oído medio. En el material decía que la otitis y la infección del oído medio o líquido tiene un grado de pérdida auditiva y la pérdida promedio en oídos con secreción es de 24 decibeles, equivalente a usar auriculares. O sea, se pierde, si nos ponemos auriculares y la gente habla, esa es la cantidad Sí, esa es más o menos la cantidad de decibeles que se pierda. Sí, pero aún es mayor, como hablaba en la placa, de perder hasta 45 decibeles, que es el nivel de conversación normal. Entonces, si un niño tiene esa disminución de la audición, por supuesto que en clase no va a poder escuchar. O sea, ahora esta charla que tenemos está en 45 decibeles. Sí, así eso mismo. Es el nivel. Entonces, nivel. Vamos a suponer, yo en este momento estoy con un trastorno de la trompa de Eustaquio, yo tengo secreción mucosa, pero muy espesa. Pero eso es adentro, no es esto que te das cuenta si tenés algo en el oído acá por afuera, ¿verdad? Es en el oído medio, sí. En esta cavidad donde se encuentran los huesecillos, entonces muchas veces hay colección de catarro y esto hace que esta conversación el niño no la perciba. Entonces, ¿qué dijiste, mamá? Claro. Hay dictado y el niño escribe otra cosa y la maestra le dice, pero fulanito, escribiste mal acá. ¿Y vos qué dijiste, profe? Por ejemplo, una vez tuve un caso que siempre lo recuerdo, que le hice un dictado a un niño y yo estaba de espaldas a él, alrededor de 1,5 metros, y le dicté, María camina por un bosque frío. Y él escribió, María come un bife frío. Estaba coherente la oración también, pero no era lo que yo le había dictado. Entonces, evidentemente, él va a tener trastornos en la escritura, en este caso, porque... Y en la comunicación con las personas, porque no escucha bien. Y los padres se quejan mucho de estos chicos. En el proceso, por ejemplo, de los trastornos de la trompa de Eustaquio, como suele ser fluctuante, hay días que está mejor, hay días que está peor. Entonces los padres dicen, bueno, para mí que se hace o me está tomando el pelo, ¿verdad? Y en realidad no es así. Claro. Por otro lado, si el niño está permanentemente con estas distracciones, entonces los padres sobre todo no saben a dónde concurrir o qué hacer, porque dice, por ahí me escucha, por ahí no, por ahí me presta atención, hay que repetirle varias veces, le llamo y no me contesta, o no te escuché, le dicen. Entonces son todas cuestiones que a nivel familiar ya va creando una serie de afectaciones. Y ni qué decir en la escuela donde son 35, 40 alumnos que están, todos hablan fuerte y de repente para que una maestra pueda darse cuenta de este detalle es más difícil. Claro.
Claro, no, por supuesto. Y esto que decías, que cuando es el oído interno, que puede haber días que... el oído medio. El oído sí. medio, perdón, que no escucha bien, y otros días que sí. Entonces, eso también, los papás, como van a saber, dicen, no, este se hace, de repente cuando quiere escuchar, escucha, y cuando no quiere escuchar, no escucha, Así más o menos mismo. así, ¿verdad? Así es lo que ellos comentan. Claro. Entonces, la cuestión es cómo sacarnos la duda, ¿verdad? Y yendo sí. a visitar a Patricia Yunta, obviamente. Bueno, después vas a contarme cómo le llevamos al chico a tu consultorio, qué cosas le haces para saber el grado de pérdida de audición, Sí. o qué problema tiene. Exacto. A la vuelta del corte, Ningún volvemos problema. ya. Continuamos charlando con nuestra invitada, la licenciada Patricia Yunta. Ella es fonoaudióloga y está hablando de las alteraciones del aprendizaje por procesos del oído medio, o sea, por problemas de audición y que se originan en el oído medio. Y yo le decía, bueno, los padres, nos damos cuenta, hablamos con nuestro hijo, de repente nos da bolilla, de repente no, de repente escucha o escucha mal. Entonces decimos, bueno, vamos a llevar a un especialista, le llevamos a tu consultorio. ¿Qué es lo primero que vos haces? ¿Cómo evaluás al chico? Bueno, en principio yo siempre sugiero que le lleven al otorrino o al pediatra que haga la primera inspección, claro, que haga la otoscopía sí. y demás. Pero en ese caso los pediatras o los otorrinos suelen pedir los estudios más específicos para observar cualquier trastorno de la audición o trastorno en el oído medio. Sería lo que llamamos la audiometría, impedanciometría y logoaudiometría, que voy a empezar a describir esos nombres un poco complicados. La audiometría es para investigar el umbral mínimo de audición que tiene un paciente. Entonces, con esto podemos verificar cómo está escuchando. Claro. Si tiene algún nivel de pérdida, cuál es el nivel o el grado que tiene de pérdida, si es leve, moderado, o tiene alguna otra afectación aparte del proceso que tiene en el oído medio. ¿Cómo se hace eso? La audiometría se le hace escuchar unos sonidos al niño y el niño debe responder levantando la mano, mostrando el oído que escucha o apretando un pulsador de acuerdo con el nivel de instrucción y la edad que tenga el niño. Yeah. Después, la impedanciometría, que consta de 2 estudios. Por un lado es el estudio del oído medio o de la caja timpánica, de la actividad del tímpano, y la otra es la toma de unos reflejos del oído medio ante altas intensidades. Este es prácticamente el estudio específico que contamos, que es la timpanometría, y con ello podemos ver si el tímpano se desplaza como debe desplazarse, porque nosotros le hacemos una presión de aire, entonces va cambiando la respuesta del oído. Entonces, en ese caso podemos ver si hay líquido, si tiene congestión, si tiene algún proceso en la trompa de Eustaquio, si es solamente algún proceso, digamos que es seroso el problema. Entonces, da varias características, sobre todo este estudio es casi el específico que nosotros tenemos. Pero como corolario de estos estudios tenemos también la logoaudiometría, que se le hace escuchar al niño una serie de palabras y él tiene que repetirlas tal cual las escuchó. Entonces se adecua el material a la edad del niño y a la capacidad del lenguaje que tenga. Entonces, por ejemplo, le decimos pato, mono, y el niño debe repetir. Si el niño, a la intensidad que nosotros estamos poniendo, transmitiendo esas palabras, no las percibe, evidentemente va a tener algún tipo de trastorno. Entonces, aquí con este estudio también a mí me gusta mucho este estudio de la logoaudiometría, ya que también nos da una noción sobre la pronunciación o la articulación de las palabras del niño. Por ejemplo, si uno le dice queso y el niño dice keto, ahí ya nos damos cuenta que el niño tiene problemas de pronunciación. Sí. Entonces, y vemos si tiene relación con el proceso del oído medio o con un problema de retraso en la aparición del habla o en la articulación de las palabras. Entonces, esos 3 estudios son los básicos
que nosotros pedimos y que con esto podemos observar entonces qué grado de pérdida, qué nivel tiene y qué nivel de compromiso también o grado de compromiso tiene el oído medio. Perfecto. Bueno, y haciendo un paréntesis en el tema que estamos tratando, te quiero preguntar, ¿a qué edad los niños tienen que hablar ya bien? Porque cuando son chiquitos hablan así, keto y todo así, ¿verdad? Tienen su idioma infantil. Sí, exactamente. Pero ¿cuál es la edad que ya deberían hablar bien? A los 3 años deben hablar bien. Incluso tienen que tener, por ejemplo, tienen que hacer frases de 3 palabras. Por ejemplo, mamá quiero mi teté, o tomar la pelota. Una serie de combinaciones de oraciones en las cuales por lo menos tienen que tener 3 palabras. Ahora, la pronunciación de la R, que es la más difícil de todas, cuando los niños no pronuncian bien, se les dice que tienen dislalias, o sea, trastornos en la pronunciación. En la R a veces somos un poquito más tolerantes, porque el niño recién a los 3 años y medio puede y debería estar pronunciando bien la R. De hecho, que si no la pronuncia bien, debe concurrir con alguna colega mía que haga la parte del área del lenguaje o de la pronunciación para ayudarlos a poder pronunciar lo mejor posible. Y ya incorporarlos con un lenguaje bueno. Hoy por hoy, como estamos con el bullying, los niños son muy crueles, si vamos al caso. El gordito, el que usa anteojos, el nerd. Entonces, este tipo de problemas en la pronunciación también hacen que los otros compañeritos se burlen de él. Entonces sería interesante que los padres no permitan que esto se extienda demasiado en el tiempo para poder acudir a un tratamiento para poder pronunciar mejor las letras. Bueno, pero muchas veces los chicos hablan mal porque en la casa les siguen hablando como bebé. Eso es cuchi, cuchi, tiquitito, tiquitito, ven acá, todo así, que obvio que le hablamos hacia los bebés, y para nosotros los bebés siguen siendo bebés con 3 años, ¿verdad? Sí, son bebés. Pero también tenemos que comenzar a hablar, los padres comenzar a hablarle bien ya, para que puedan tener es una buena estimulación. Y sobre todo que también hoy por hoy los niños se van mucho más tempranamente a una escolaridad porque se van al jardín, al kinder y se van a maternal. Bebé con sus pañales, Dios mío, a mí me da una cosa. Pero bueno, pero yo, entre quedarse en la casa con la empleada, yo creo que irse a un maternal es que por eso los padres eligen, ¿verdad? Optan por eso. Sí, es cierto. Hay que buscar lo mejor para el chico. Bueno, entonces hay que hablarles bien también para evitar problemas, que no sea por culpa nuestra que estén hablando mal nuestros hijos y no que tengan ningún problema de audición. Tenemos otro material que vamos a presentar, por favor. Consecuencias de la afección del oído medio en el aprendizaje. Todo lo que los niños dejen de escuchar va a ser información perdida, que más adelante se va a reflejar en dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura, incluso en problemas para centrar la atención en el aula de clase y para adentrarse en el aprendizaje de algún otro idioma. Cuando por descuido no se detectan alteraciones del oído medio, se genera un tiempo de deprivación auditiva, deshabituación auditiva por falta de estímulos en el cerebro, en el que las memorias cerebrales auditivas no se desarrollan de manera correcta. El hecho de que éstas no se corrijan a tiempo le impide al niño hacer relaciones entre lo que escucha y lo que ve. ¿Está correcto? Sí. Deshabituación auditiva por falta de estímulos. Sí, resulta ser que los sonidos impactan en el cerebro en un área específica, pero las palabras toman otro lugar dentro del cerebro. Entonces, muchas veces tenemos esta cuestión que dicen, yo escucho pero no entiendo. ¿Por qué? Porque los sonidos los puede escuchar perfectamente, pero la relación con la palabra en el cerebro, como la audición es muy complicada, es un sistema muy complicado donde intervienen muchos factores y muchos órganos. Porque en el caso que vamos a suponer que yo no estoy escuchando bien, el sonido llega al cerebro convertido en palabra,
Pero si yo entiendo mal, llega distorsionado el mensaje al cerebro, evidentemente que mi respuesta va a ser también distorsionada. Claro. Entonces me preguntan qué día es hoy, yo digo son las 10:30. Entonces quiere decir que escuché mal. Claro. ¿Pero por qué? Porque en el cerebro no está llegando bien el mensaje. Entonces esto habla, lo que estaban hablando en la placa, de esta deshabituación cerebral. Quiere decir que no llega bien el mensaje al cerebro, entonces se va deshabituando a escuchar y a entender. Entonces, si esta patología es muy larga, vamos a suponer tiene un proceso de 6 meses, se hace un tratamiento, vuelve a recaer, que es lo que llamamos la otitis a repetición, entonces quiere decir que el niño puede llegar a tener una lesión permanente. Qué peligroso. Entonces, por eso es muy importante que los padres estemos atentos a este tipo de cosas, que no creamos que es un proceso de desatención y en realidad trae detrás la instalación de una alteración auditiva. Entonces, por eso que es muy importante esta comunicación entre los padres, los niños y los maestros, que también de repente en la casa el niño no se demuestra así, pero como el aula es más grande y hay más compañeritos, hay más gente hablando, de repente se presenta este proceso mucho más habitualmente que en la casa. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo con nuestra invitada. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte ahora. Volvemos en instantes para continuar con este tema. Vamos a ver cómo podemos saber, estamos aprendiendo cómo saber si nuestros hijos escuchan bien, porque que no escuchen nos damos cuenta, pero que de repente escuchen más o menos, entiendan, no entiendan, escuchen pero no pueden entender lo que se les dice. Hay muchas variantes y es muy interesante lo que estamos descubriendo aquí en Padres al Día. Volvemos ya. Continuamos charlando con la licenciada Patricia Ayunta. Ella es fonoaudióloga, está con nosotros hablándonos de las alteraciones del aprendizaje por culpa, diría yo, de problemas de audición y en el oído medio. Y entonces tenemos un material que habla de cómo, que ya estuvimos hablando con la doctora, ¿verdad? Cómo identificar si el niño tiene problemas de audición. Vamos a verlo. ¿Cómo identificar si el niño tiene un problema de audición? Hay ciertos puntos que nos ayudan a sospechar que los niños pudiesen tener un problema de audición, como son muy distraídos, necesitan que les repitan las cosas, no contestan o no entienden, leen los labios, escuchan la TV o la radio con volumen alto, gritan al hablar, tienen mal rendimiento escolar. Es lo que nos decías ya antes, ¿verdad? Pero está correcto. Sí, sobre todo que en el rendimiento escolar, como entran tantas cosas, en realidad lo más interesante es poder descartar la parte física o anatómica, ¿verdad? En este caso sería que la consulta al pediatra o al otorrino, por un lado, pero ahora los colegios y las escuelas están pidiendo, antes de ingresar al preescolar, al jardín y al primer grado, están pidiendo estos estudios de audiometría, logoaudiometría e impedanciometría. ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que muchos de los problemas del rendimiento escolar se deben a una mediana dificultad o pequeña dificultad auditiva que hace que el niño no tenga el mismo rendimiento que podría tener el compañerito. Tal. Entonces, ahora piden examen visual, examen auditivo, y en los niños un poco más grandes también piden todo lo que es la parte cardíaca, ¿verdad? Porque tuvimos bastantes problemas con los niños haciendo educación física y demás. Entonces, esto es fantástico y sobre todo que también los pediatras ya han tomado en cuenta este detalle, porque en la misma agenda pediátrica ya se anotan los estudios auditivos
de 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, los mismos pediatras en concilio se han dado cuenta que evidentemente estos estudios son muy importantes para el aprendizaje y la evolución académica del niño. Claro. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que queremos compartir. ¿Cuándo se deben realizar un examen de audición? Dice el material. A ver. ¿Cuándo se debe realizar un examen de audición? El examen de audición se debe llevar a cabo en niños que tienen infecciones de oído frecuentes, pérdidas auditivas que duran más de 6 semanas o líquido en el oído medio por más de 3 meses. Hay una amplia gama de instrumentos para evaluar la audición del niño, la función de la trompa de Eustaquio y la movilidad de la membrana del tímpano. Ellos incluyen otoscopía, timpanometría y audiometría. Está correcto, ¿verdad? Sí, es lo que habíamos agregado también, la logoaudiometría, que también nos da una idea de cómo está el habla y el lenguaje del niño. Este es un apoyo interesante para poder saber si es que necesita un tipo de apoyo psicológico, fonoaudiológico, o necesita también algún apoyo en cuanto al aprendizaje, entonces una psicopedagoga. Claro. Bueno, ahora, ¿qué se hace cuando uno ya se da cuenta que el chico tiene problemas en el oído medio? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo se puede mejorar esto? Bueno, básicamente los tratamientos los realiza ya sea el pediatra o el otorrinolaringólogo. Pero en lo que respecta a mi especialidad, es muy importante que el paciente, una vez recuperado del trastorno, ya sea el medicamentoso, por cirugía, lo que recete en ese sentido el otorrinolaringólogo, lo más importante es repetir, retestar al paciente, porque puede que no quede la misma audición, o sea, que no quede una audición normal o que siga con el proceso. Entonces, todos estos antecedentes nos muestran a nosotros que debemos concluir en que debemos hacer los estudios antes del tratamiento y luego del tratamiento, porque en base a eso podemos saber si es que dejó algún tipo de secuelas, y si no dejó ningún tipo de secuelas, verificar cómo quedó también el lenguaje o el habla, porque, por ejemplo, algunos niños van a cirugía por adenoides. Y la cirugía de adenoides, los pediatras, los otorrinos en ese caso, dejan al niño muy bien dentro de su especialidad, pero resulta ser que no le sugieren a los padres que tienen que hacer algún tipo de rehabilitación en la parte respiratoria sobre todo. Entonces el niño tiene dificultades en la modulación, en la expresión. ¿Por qué? Porque siguen respirando todavía por la boca. Incluso el paladar se le vuelve más... Ojival. Sí. Así mismo. Más Entonces, hundidito para arriba, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ojival se llama. Sí, eso, ojival ¿no? se llama, pero realmente es y cierto. los dientes salen más también cuando el chico respira por la boca. Así mismo. Además, otra cosa, tienen halitosis, o sea, mal aliento. Sí. Niños que se oxigenan poco, porque al tomar por la boca no está preparada para tomar el aire. Por varios factores. En principio, porque como no tiene pelos, no puede, digamos, limpiar el aire que ingresa a las vías respiratorias. Entonces, entra con polen, con ácaros, con polvo. Entonces, finalmente el chico siempre tiene alguna afectación, ya sea en la laringe o en la nariz o en el oído medio. Claro, respirar es por la nariz y respirar por la boca te hace daño. Así mismo. Y por otro lado, tampoco la boca tiene partículas calentadoras de aire, que sí lo tiene la nariz. Entonces, muchos niños son supuestos alérgicos cuando en realidad son respiradores bucales que, por lo tanto, como no filtran el aire y no calientan el aire, entonces están en un ambiente de 22 grados con aire acondicionado, salen con 45 afuera y esto hace que finalmente el niño tenga alteraciones también en el proceso auditivo. Claro, o sea, qué importante es, todos estos detalles. Sí. O sea, tu chico tiene adenoides, se opera, un súper otorrinolaringólogo, todo bien, pero después
queda, ya no tiene las adenoides, pero sigue respirando por la boca por la el costumbre. mal hábito, claro. Y los dientes, como decís vos, salen, Tipo hacen Felipito protrusión. de Mafalda. Hacen protrusión Sí. los dientes. Por otro lado, a veces son dientes paletones que tienen un diastema, o sea, que tienen una separación entre Sí. los dientes. Entonces también la pronunciación se vuelve muy mala, Claro. porque la S, la letra S, sale como una Sí. CH porque hay un escape de aire. Claro. Entonces en vez de S sale... Sí. Entonces, Increíble. son Todos los detalles. detalles que hay que ir aprendiendo y parando la oreja. Ahora nos vamos a fijar todos a ver cómo duermen, cómo respiran y todos nuestros hijos. Bueno, tenemos preguntas de la gente a través de las redes sociales. Vamos a ver. ¿Quién está ahí? Diana de Capiatá. Mi hijo no tiene buenas notas en la escuela y es distraído. A veces hay que repetirle las cosas. ¿Cómo saber si tiene un problema de audición o de atención? Qué interesante pregunta. Y bueno, lo que nosotros veníamos diciendo, es importante descartar todo lo físico en primera instancia. Entonces, la primera consulta es con el pediatra o el otorrino y decirle esto: mire, mi hijo es distraído. Yo no sé si él se hace o es realmente distraído. Entonces, hacemos los estudios que estuvimos hablando recién para poder descartar cualquier lesión auditiva y en base a eso podemos saber si el tratamiento va a ser medicamentoso o va a ser con la psicóloga, Claro. ya que si no es un problema anatómico, evidentemente es un problema de distracción, Claro. que lo va a tener que tratar con un especialista, una psicóloga. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, por favor. A ver. Elena de Concepción, ¿hay alguna enfermedad o condición que predisponga a un niño a tener problemas de audición? Sí y no. En cierta medida hay niños que tienen, por ejemplo, el conducto auditivo externo muy pequeño, entonces coleccionan mucha cera. Entonces son niños que presentan otitis a repetición porque está como más cerrado, menos ventilado el oído. Ya. Por otro lado, si tienen la presencia de adenoides, es un proceso prácticamente, digamos, familiar y continuo en los niños. Y por otro lado, si tienen antecedentes de amigdalitis a repetición, también puede darnos en este caso algún antecedente, ¿verdad? Por eso digo, ¿cuáles son las enfermedades básicamente? Puede ser que tenga anginas a repetición, puede ser que tenga otitis a repetición y esto va desencadenando finalmente un proceso estable o ya determinado en el oído medio. También, como digo, la respiración bucal también hace que el niño, si tiene a veces la misma dentadura de los niños que están todos los dientes apilados, eso también hace que produzca alguna alteración también en la respiración, por lo tanto también en el oído. No sabía. Entonces, todos estos procesos que pueden predeterminar al niño a tener otitis a repetición y por lo tanto problemas auditivos en definitiva. Bueno, lo importante de todo esto que estamos llamando la atención y descubriendo acá en Padres al Día es que tu hijo puede estar teniendo problemas en el colegio, de aprendizaje, de atención y todo eso, y no es porque no quiera atender, sino porque tiene problemas en la audición. Entonces es muy difícil cuando escucha, pero no escucha tan bien. O sea, vos le llamás y te escucha, entonces decís, ¿cómo no atiende? O también, como nos decía la licenciada, hay días en que escuchan mejor y otros días que no escuchan. Entonces, tanto los padres como los profesores dicen, la pucha, hoy está distraído. Al día siguiente está bien, ¿verdad? Le llama la atención, al día siguiente justo da la casualidad de que el chico escucha bien y atiende. Y después como que vuelve otra vez el problema del oído. Entonces, a no malinterpretar eso y saber que puede existir, o sea, el chico puede escuchar aparentemente bien, pero puede asimismo tener problemas en la audición. Así mismo,
Sí, por eso es que es tan importante que se acuda lo más tempranamente posible ante la presencia de estos datos, ¿verdad? Que si el niño habla muy fuerte, si está distraído, si pone el televisor muy fuerte, todos estos ítems que nosotros estuvimos diciendo, como para que la reacción y el tratamiento sea lo más temprano posible y por lo tanto también no deprivarlo al niño a poder escuchar y aprender. Claro. Ahora, otra consulta, el escuchar con los audífonos música tan pero tan alta, porque todos ponen al mango y ahí se escucha. Eso también hace daño a la audición, sí, ¿verdad? Justamente yo hago la parte de chequeos a muchos empleados que van a trabajar en un call center. Y es evidente que los varones, los muchachos jóvenes de 18, 19 años tienen problemas auditivos, no así las chicas. Entonces empiezo a indagar y me cuentan, le digo, vos usás el auricular del teléfono, que son los más pequeñitos, que son los más dañinos. Ah, sí. Mientras más pequeño es, como no elimina los ruidos del medio ambiente, entonces uno pone cada vez más fuerte para poder escuchar la música. Claro, y esos son los auriculares que vienen con los teléfonos, con el iPad, con todo lo que vos... Así mismo. Entonces, depende del tiempo que uno usa, el tiempo de auricular que usa, y además también se ha hecho un estudio en la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, que se ha descubierto también que el tipo de música también es más dañina, sí. ¿Cuál es la más dañina? Y cachaca, esta música más, porque dan, cachaca. Sí, ponen más fuerte, porque bueno, yo sabía que cachaca era dañina al gusto, ¿verdad? No. Pero no al oído. No, pero cada uno tiene su gusto en ese sentido, pero digamos que una música clásica daña menos porque es instrumental prácticamente, entonces es menos estridente. Entonces, pero de todas maneras, si uno consiguiera que usaran menos tiempo los auriculares, que sean los auriculares de copa, que son los más grandes, eso protege más al oído y por lo tanto también menos horas de uso sería lo ideal. Pero casualmente, al hacer una consulta entre los jóvenes, ellos siempre refieren que utilizan los auriculares esos más pequeños que vienen con el Pero es que todo el día están enchufados con los auriculares. Vos ves en la calle la gente caminando, se van caminando y el cablecito blanco así y que le entra y que está ahí el telefonito con la música, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, todos los días están así, todo el día. Ahora, lo que me llama la atención, ¿por qué más varones que mujeres? Y yo creo porque se enchufan más, como decís vos, con la música que las mujeres. Las mujeres somos más... Sí, exactamente, multifacéticas. Entonces quizás hacemos 5 o 6 cosas a la vez y no podemos concentrarnos en una cosa. Como que el varón mentalmente ya está más preparado para eso y les gusta más. Y la música fuerte. Claro. O no vas a ver, creo yo, alguna adolescente que tenga su música con los baffles tan grandes en el auto, pero sin embargo a los varones les gusta eso. Claro. Ay, bueno, y esos autos, bueno, eso es otra cosa. Baffles en los autos, a todo volumen y cachaca. Bueno, vamos al corte mejor. Volvemos enseguida. En la parte final del programa queremos agradecer a nuestra invitada, la licenciada Patricia Yunta. Ella es fonoaudióloga, miembro de la Sociedad Paraguaya de Fonoaudiología y de la Sociedad Paraguaya de Otorrinolaringología, por la presencia, por el tiempo y por todo lo que nos estuvo explicando. Muchísimas gracias, licenciada. Y ahora, en la parte final, nos gustaría una síntesis de lo que estuvimos hablando, algo para los padres que están viendo el programa. ¿Qué te parece que es lo más importante que debe quedar bien clarito? Bueno, en principio, sí estar muy atento a las reacciones que tiene el niño. Si se le habla y se le pide que haga una acción, él no responde. Si pone el televisor muy fuerte, si algunos días escucha y otros días no, entonces tener en cuenta eso como para hacer una primera consulta con el otorrino o con el pediatra. En base a eso, hacer los estudios que habíamos nombrado, que nos van a facilitar grandemente saber el grado y el tipo de lesión que tiene y dónde se encuentra instalado este proceso.
y después del tratamiento, ya sea quirúrgico o medicamentoso, retestarle al paciente como para poder saber y determinar si esa audición volvió a la normalidad o no. Por otro lado, poder identificar si es un trastorno anatómico o físico o simplemente es una alteración que tiene el niño de distracción, que eso lo va a tratar la psicopedagoga. Entonces, es importante que los padres estemos atentos a estas cosas y también prestar atención sobre todo en lo que la agenda pediátrica también dice, porque si los pediatras consignaron que era muy importante hacer estos estudios auditivos desde los 3 años, yo creo que también nosotros como padres tenemos que estar atentos a esta agendita para poder hacer todos los estudios pertinentes. De hecho, como dije, muchos colegios ya están pidiendo estos estudios de audiometría para los niños que ingresan al jardín, preescolar y primer grado, así que yo creo que en ese sentido lo que nosotros tenemos que estar atentos y no creer que el chico se hace nomás. Muy importante. Muchísimas gracias. Te esperamos en un próximo programa. Gracias, Vivi. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.